¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alan, Francisca, vamos entrando de a poquito. ¿Qué tal? Hola, Maite Tapia. Ya, a ver. Martina, ahí está Martina. Bacán. Hola. Hola, ¿qué tal? Román, etcétera. Entrando. Ya, vamos a hacer la cortita. La primera, ninguno de ustedes se dio cuenta, pero yo me pegué la media bola la hora anterior y me puse a hablar de cuestiones nada que ver con ustedes. Pero, ya, ahora sí me voy a enfocar. Pero, a ver, ¿sabes qué pasa? Eh, Hay que darse cuenta de que de repente los procesos en la historia del mundo son tan parecidos unos a otros y ahora van a cachar por qué. Ya, nos vamos a ir directamente. Espérate, está entrando Michelle, Nicole y ay, Pedro. ¿Y dónde está? ¿Quién más? ¿Quién más? Almendra. Ya, ahí está el grupito. Nos vamos a ir directamente a la que se supone es sí materia de primero medio. Yo les hice como un adelanto materia segundo, por favor, ya el Alzheimer o el alcohol me debe tener loco, ya el alcohol gel, o el ácido muriático, no, perdón, no, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? La cuestión que te chorrean por todos lados. Ya, hablando de nuevo de liberalismo, ¿Por? mira lo que sea, ya estoy intoxicado con tanto. Pero hablando de nuevo de liberalismo, eh, pero esta vez por el lado político, tiene mucho que ver con esto, ¿ya? Tiene que ver con todo lo que nos pasa. Y tiene que ver con, espérate, dos personas entraron a la sala de espera, que serían Agustín, Ignacia, Maite, eran tres. Ahora me está avisando, ayer no me avisaba quién estaba en sala de espera, tuve un montón de gente afuera. Zoom, te odio. Y recién pasé susto porque se me fue internet y dije, pero alcanzó a volver. Así que si me quedo pegado de repente y me cachan así como que BTR, le echo maldiciones todo el día. Ya. Factores del proceso de independencia múltiples, visión global del proceso, voluntad y azar. O sea, aquí vamos a tener un factor suerte. Y más que nada que comprendamos las principales ideas. Eso me lo voy a saltar porque es como poético y me carga. Y esto es para que veamos que el proceso de independencia americana es un proceso continental que tiene que ver con el liberalismo. Mira, uno. Primero recuerden que los antecedentes de la independencia de América, no metan Chile, América en general, Latinoamérica, el concepto que vimos el otro día, tiene que ver con la ilustración. ¿Te acuerdas de esas cosas que hablamos de ideas de la libertad del hombre, el derecho de expresarse, el derecho a la libertad, el derecho de esto, de lo otro, la cuestión de los derechos del hombre? Toda esa cuestión es ilustración y vas a ver que todos esos ideales de allá se reflejan acá. No en serio, pero sí se reflejan. La independencia de Estados Unidos es como ejemplo, o sea, como quien dice, ¿viste que se puede? O sea, podemos funcionar sin tener a un papi imperio que nos mande, o sea, se puede manejar uno solo. España misma es un imperio decadente, el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX ya es una cosa que nadie pesca, una cosa, es como un dinosaurio, ya. Más la Revolución Francesa que dejó harta cosa como ejemplo. Ojo ahí, ojo, por si alguien alguna vez les pregunta. La Revolución Francesa, la parte teórica, la parte documentos, libertades, derechos, toda esa cuestión, toda esa parte en América se ve muy linda. La amamos, la queremos, la admiramos. La otra parte de la revolución, esa de cortarle la cabeza al rey, la guillotina, toda esa cosa, acá en América no. Acá como que escandaliza, porque en América somos muy monárquicos, ¿ya? Muy monárquicos. Tenemos problemas internos, ¿ya? Y si se fijan bien, más o menos es la misma idea que hemos visto ya antes. Es cosa de
Cambiar a los protagonistas y te vas a dar cuenta que la historia se repite. Primero, de los antecedentes internos, o sea, los problemas anteriores. Tenemos una aristocracia o una élite o clase alta local que toma conciencia, o sea, se da cuenta de que es una clase social poderosa y se le despierta un poco la ambición, porque hay privilegios que no son de ella. ¿Ya? Hay un malestar frente a esto de, oye, yo soy importante, considérenme. En segundo, está el malestar creo por el tema del monopolio comercial. Si estamos hablando de un liberalismo económico que todos practican, ¿por qué aquí en las colonias no se puede practicar? O sea, déjenme comerciar con quien yo quiera. No se meta a España a decirme con este sí, con este no. Entonces ese tema del monopolio no me gusta. Y más de encima después está el malestar criollo, o sea, el malestar de los locales. Cuando yo digo locales, recuerden siempre que estoy hablando de la élite local. Al pueblo nadie lo pesca, nunca. Entonces, cuando yo hablo de los locales o de los chilenos, estoy hablando de la élite chilena, americana, mexicana, argentina, lo que sea, de los de acá, pero élite. Y tienen un rollo con eso de los cargos públicos, ser gobernador, ser juez de real audiencia, porque está el tema del privilegio. Y tú, como eres liberal, hablas de la igualdad, pero ay, qué fome decirlo así, es como la igualdad entre ricos, no la igualdad en el sentido de que el rico sea igual al pobre. Bueno, ahí vamos a ver cómo se ve el proceso. Y tenemos una cosa que es suerte, pura suerte. Que Napoleón invadiera, que Napoleón se peleara con Portugal. ¿Se acuerdan de eso del bloqueo continental, cierto? Que Napoleón conquistó todo y solo quedaba Inglaterra como enemiga, y como una forma de arruinarla ordenó el bloqueo continental. O sea, le ordenó a toda Europa que no tuviera ningún comercio con Inglaterra. Toda Europa obedece, menos dos países. Rusia, que por algo fue a invadirla y justo en invierno el tonto y ahí perdió. Pero el otro país que no obedeció fue Portugal. Pero desde Francia, para invadir Portugal, hay que pasar por España. Y entonces tuvo que pedirle permiso al rey de España, que era un tonto, era un, no sé cómo decirlo sin que sea garabato, la verdad, pero era una cosa, una bolsa de, ahí está sentado, no entendí tú, no hace nada. Permite esta invasión francesa para llegar a Portugal. Pero eso molesta a la gente, po, molesta al pueblo, molesta a la gente común y corriente que se amotina, se revela, sale a la calle. Pero los soldados franceses responden disparando. Entonces se te da una situación estúpida de pueblo español en España quejándose y soldados franceses disparándole. El rey dice, ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, renuncia. Y llega el hijo, Fernando VII, que, bueno, es cosa de mirarle la cara. Eh, Profe, sí, es un poquito, pero es bravo, es como, también es tonto. Ya, en el fondo, tiene Napoleón lo cara que de hace tonto. eh, es un tipo muy autoritario, pero es poco inteligente en la forma en que gobierna. Simplemente se basa en la fuerza de la autoridad. Pero esa autoridad en ese minuto él no la tenía, porque el ejército francés ya estaba presente en España. Entonces Napoleón, aprovechando eso, agarra a Carlos IV, agarra a Fernando VII y los mete preso, al padre y al hijo. En este caso, bueno, Carlos IV había renunciado. Fernando era el rey correcto, pero lo mete preso. Y en su lugar pone a otro tipo de rey. Tiene un hermano vago por ahí cesante, ya, mijito, ven para acá, José. Pepito, venga, y lo pone ahí de rey de España. Y Napoleón entonces se convierte en protector de España y el hermano de Napoleón, José Bonaparte, se va a convertir en el nuevo rey. Eso es cagüín español, pero acá en América lo aprovechamos.
Porque recuerden ustedes que en España había unas leyes de la Edad Media que dicen que Dios le entrega el poder a las personas y las personas le prestan ese poder al rey. Cuando el rey no está, ese poder vuelve al pueblo, que se organiza en juntas de gobierno. Entonces, con esa excusa de esa ley vieja, en muchas partes de España se armaron juntas de gobierno en contra de este rey nuevo, este rey impostor, ya, de este rey implantado, ¿ok? Hasta que terminó en una junta central, rebelde. Y en América pasó exactamente lo mismo, porque dijimos, oye, nuestra alianza en América es con el rey, no con España. Por lo tanto, si el rey no está, no tenemos nada que nos una a España y podemos armar nuestras juntas propias. Y ahí viene entonces todo el atado, por ejemplo, de la Junta de Gobierno del 18 de septiembre, acá en Chile, que fue un aprovechamiento de esa circunstancia. Hoy el rey no está, pero es como cuando, como dice el refrán, cuando el gato no está en la carnicería, los ratones hacen Cuando el fiesta. profe falta a clase. Oh, Oh, el pero profe por no ahí. está. Pero la idea es que como no había rey, había despelote. Es como te dije recién, España es un dinosaurio. Es como eso, ¿cómo se llamaba ese? Ay, el grandote, herbívoro de cogote largo, eh, que es como un enorme dinosaurio, pero tiene una cabeza así nomás. Entonces, y este cerebro mueve todo ese cuerpo. Imagínate, esa es la idea. O sea, tú cortas esa pequeña cabeza y se te desbanda todo el imperio. Que eso fue lo que pasó. Vámonos a elementos comunes y diferentes, para que vean que las cosas es parejita en el continente. Primero, en todo el continente, la idea de independencia no es tan popular. Aquí se habla más de autonomía, autogobierno, déjame ser, déjame en paz, pero como que todos queremos ser todavía parte del imperio español. Por eso te decía, en cierta forma nos gusta la monarquía. Después nos gustaron los presidentes fuertes, los reyes sin corona, y hasta el día de hoy todavía andamos con esa onda de como que nos gobiernen presidentes que sean fuertes. Y presidente, haga algo. ¿Y qué decís vos? O sea, ¿me entiendes? Hay una idea de ser monárquicos, pero la idea de independencia fue creciendo con el tiempo. ¿Ya? Es una idea pequeña, pero que crece, producto de la represión española. En el fondo, apagaron el fuego con benzina. En vez de venir a pacificarnos, vinieron a reprimirnos. Y por eso hubo guerras de independencia y eso terminó por hacer que la gente deseara la independencia de manera masiva. ¿Ya? Parte como una idea pequeña y luego evoluciona a una idea masiva. Luego dice que todos en general vimos amenazado el proceso cuando Fernando VII volvió. Sí, porque acuérdense que Napoleón se metió con los rusos y después echaron los ingleses, batalla Leipzig, después batalla Waterloo y Napoleón desaparece. Pero eso significa que el rey Fernando volvió. Y cuando volvió, se encontró con que se habían aprovechado los patúos, de que los gatos habían hecho fiesta, o los ratones, no sé quién hizo fiesta, pero alguien hizo fiesta cuando no estaban ahí vigilándolo. Y todo lo que hizo fue reprimir, perseguir, invadir, atacar todo lo que fuera intento de rebelión, intento de independencia, cambios al sistema dentro de España, con las juntas de gobierno que se habían hecho en España y también en América. Por eso dice, casi todos vimos amenazados el proceso. La independencia no fue una cosa que se asegurara así como de una. Acuérdense que aquí en Chile, po, acuérdense que tenemos nuestra primera independencia, nuestro primer proceso, luego un retroceso cuando vuelven a dominarnos, lo que se llama la reconquista, y después el segundo intento de independencia, que es lo que llamamos Patria Nueva, donde están los personajes como O'Higgins, San Martín y todos esos tipos. Mira, aquí ojo con esto. En general,
el gasto de la independencia lo hacen las aristocracias, las clases altas. La independencia es un proceso en donde al pueblo, sector popular, digamos los campesinos, los toman en cuenta solo cuando hay que mandar a alguien a la pelea. En general, no se toca mucho al pueblo cuando es productivo. Por ejemplo, en Chile no se tocó a la gente que vivía en el norte, minero, porque había mucho mineral de plata, cobre, etcétera, que generaba bastantes ingresos al país. Más bien se agarró a la gente que trabajaba en el centro sur, al campesino, pero lo agarraban para que fuera soldado, de un bando o del otro, porque ahí voy a lo más importante. El chileno promedio, el guaso, bruto, campesino, como quieran llamarlo, no tiene idea de lo que está pasando. No le interesa, no está ni ahí. El tipo sabe que se tiene que levantar temprano a trabajar y luego acostarse con las gallinas porque al día siguiente la vida sigue. No tiene idea de procesos políticos, de ideales revolucionarios, de ilustración, no tiene idea de nada. Entonces es un personaje que está acostumbrado a ir donde lo mandan. Entonces, si viene un general español y le dice, anda a pelear por España, el tipo va. Pero si viene un general argentino y le dice, anda a pelear por la independencia, el tipo va. ¿Ya? Por eso hay que tener claro que la independencia es un proceso que lo hace la élite. ¿Okay? La élite lo dirige, lo piensa, y sobre todo la élite, la clase alta, eh, paga por el proceso. Se pone con el billete para los caballos, para las armas, la munición, el uniforme, la bandera. Se pone con plata para todo, la clase alta. Entonces, de manera casi obvia, cuando se logra la independencia, no es para tener un nuevo país completamente libre, democrático e igualitario, porque no van a mirar al campesino como si fuera un ciudadano más. El campesino, el pobre, el de abajo, el que murió en las guerras, ese tipo es como del perraje. Las élites se consideran autoras del proceso y por lo tanto van a sacar provecho de estar ahora en el gobierno, quedándose estas élites en el gobierno y dejando fuera a todo lo que sea pueblo. ¿Y eso sabes cómo se nota el tiro? Cómo se organizan las democracias o las repúblicas. De partida, la mayoría de los países en América Latina terminó siendo dictadura militar. Eh, todas, todas. En donde, mira, todas parten con un proceso aristocrático hecho por la clase alta, que es muy de armar juntas de gobierno, congresos, asambleas, ¿ya? Por ejemplo, la Junta de Gobierno de 1810 acá, la de Argentina, la de otros lugares, que todos tienen el mismo proceso. A la aristocracia, a la élite, le gusta el poder colegiado, el poder repartido entre muchos. No es que son muchas familias importantes, entonces cada una quiere su pedacito. Entonces el poder tiene que estar repartido. Una junta de gobierno, un congreso, una asamblea. Luego vuelve el ataque español, tenemos la reconquista española, algunos países la sufren, otros no. El asunto es que hay que volver a asegurar la independencia, pero ahora por un proceso que es militar, en donde en esta segunda independencia el protagonismo es de los generales. Entonces ahí es donde aparecen generales como Artigas, Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins y todo ese montón de personajes. Y cuando se asegura la independencia, estos personajes se convierten en los gobernantes, en una forma que
pretende ser democrática, pero en realidad es más o menos dictadura. Por ejemplo, cuando aquí gobierna O'Higgins, ¿ya? Pero siempre con esa idea de la élite, de ya, hay que ordenar las cosas primero, aguantemos a este tipo autoritario mientras sea necesario. Una vez que el país se organiza y se calma, ese tipo autoritario ya no es necesario, entonces hay que echarlo, como O'Higgins, que lo echaron. Y entonces después la aristocracia, la élite, controla efectivamente el poder, entramos al juego de elecciones, votaciones, y ahí entra el punto. ¿Quiénes son los que tienen derecho a votar en América? Lo más común es que tengamos lo que se llama voto, voto censitario, que es un derecho a votar, pero que tiene un requisito económico. O sea, si tú ganas sobre cierto sueldo o tienes una propiedad o cosas así, tienes derecho a votar. Si no, no. Por lo tanto, dejaste sin derecho a voto a toda la gente pobre, a todos los campesinos. Entonces te aseguraste de que la democracia fuera algo donde solo un grupo pequeño puede participar. La élite, sus amigos, sus empleados más directos, y amarraste el sistema durante mucho tiempo, durante prácticamente todo el siglo XIX. eh, la democracia está secuestrada, por así decirlo, por las élites. Y te diría incluso que hasta bien entrado el siglo XX se produce ese fenómeno. Y por eso dice, la naturaleza de los regímenes resultantes generalmente son autoritarios, algún general que se impone, y después vendrán siempre estas democracias aristocráticas, por así decirlo. ¿Ya? El punto después que viene, dice, claro, es obvio, hubo coordinación militar entre los movimientos patriotas, el caso de Sudamérica es clarísimo, o sea, la coordinación que existe entre O'Higgins y San Martín como el jefe del proceso, y después la unificación del proceso por el que viene del norte, que es Simón Bolívar, que es el que termina cerrando la llave del proceso de independencia, Simón Bolívar, y el proceso de independencia fue continental. ¿Ya? Ese es un proceso que, una cosa que deberíamos tener un poquito más en cuenta en Chile, que no somos solitarios, no nos hicimos solos. O sea, acá en Chile, los que hicieron la primera independencia, cuando los españoles volvieron, eh, arrancaron, arrancaron todo, se fueron a Mendoza. Y en Mendoza es donde hay un argentino que se llama San Martín, que le cobró impuesto a los vecinos de Mendoza para armar un ejército y con eso pasar a Chile y liberarlo. Y después nosotros nos pusimos con la plata para hacer una flota de barcos de guerra, buques de guerra, perdón, más los soldados que venían de Argentina, y saltar a Perú. Y así asegurarnos la independencia, como 10 años después. El próximo año Perú cumple 200 años recién de independencia. Entonces, eh, sí, es un proceso continental. Ya. Hay elementos particulares, cosas que son de cada uno. Y ahí cada país ve lo suyo. No todos tuvieron las mismas etapas. Las tres etapas clásicas son Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva. Y ahí dice clarito que Venezuela, Colombia y Chile son los únicos tres que tienen ese esquema. Hay otros que, como Argentina, que tuvieron una independencia y después no los molestó a nadie. Hay otras, bueno, ahí vamos a ver algunos casos después. En algunos casos las fuerzas patriotas deben bregar o pelear contra otras fuerzas, contra otros elementos. Por ejemplo, México. México fue un proceso popular de pueblo sublevado contra la élite. De hecho, el proceso de México original es encabezado por un cura. A lo mejor lo han escuchado, el cura Hidalgo, que en un pueblito por ahí dijo, ya basta de abuso, independencia, viva México. Y eso se conoce como el grito de Dolores, del pueblo de Dolores, el primer grito de independencia, 15 de septiembre de 1810.
Después vinieron los españoles, quedó la embarrada, el cura murió, pero después hubo un proceso, ¿cachai? Pero parte por un cura y una sublevación popular. En Uruguay, eh, ¿sabes cuál es el problema de Uruguay? Que es un país muy chiquitito que está entre dos grandes. Entonces, claro, cuando viene la independencia y los tipos dicen, nos independizamos, salta Argentina y diciendo, ¿y para dónde vais vos? Si vos sois provincia mía, y ven para acá. Y por supuesto hubo que hacer una guerra contra los argentinos para que no molestaran. Y después saltaron los brasileños diciendo, oye, vos sois muy chico, vos sois mío, ven para acá. Y hubo una otra guerra contra los brasileños para que los dejen en paz, o sea, otro elemento. Si agregamos algunas cosas que ahí no se mencionan, en la independencia de Venezuela, por ejemplo, hay mucho ingrediente de esclavitud negra y sublevación indígena, como el caso peruano, perdón, el caso boliviano o Alto Perú. Y si vamos ahí, el primer ejemplo, que es en el año 1804, es la sublevación de la esclavitud negra en Haití. Haití es el primer país independiente del continente, perdón, el segundo, porque Estados Unidos es primero y de ahí viene Haití, ¿ya? Los negros que hay que se sublevaron. México, sublevación popular, el cura Miguel Hidalgo. Cuba y Puerto Rico son casos especiales. España nunca los soltó. España siempre los mantuvo como colonia hasta el final del siglo XIX. Y ahí después vieron una guerra de España contra Estados Unidos. Y ahí fue donde Estados Unidos barrió el suelo con España, que era una pobre potencia. Y Estados Unidos agarró primero Cuba, que la independizó, pero la llenó de, ¿cómo decirlo? Estados Unidos independizó a Cuba después de quitársela a España, pero la transformó en su patio trasero con un dictador, Batista, de derecha en los últimos tiempos, pero la transformó en un lugar donde se podía ir a jugar casino, ir a playa, depositar plata ilegal, estaba la mafia. O sea, era como el patio trasero de Estados Unidos. Lo que no era legal en Estados Unidos continental sí se podía hacer en Cuba. Y lo otro es agarrar Puerto Rico, que hasta el día de hoy no lo sueltan, po. Inventaron eso de un Estado libre asociado y ahí está Puerto Rico, por un limbo, que no es y no es. Ya, se lo quitaron a los españoles. En Perú la independencia se hizo con el esfuerzo de varios. No sé si alguien lo ha visto, pero hay una... Mira, no se me ocurrió. Hay una bandera chilena, una versión de bandera chilena, que tiene tres estrellas. Alguien por ahí tendría que haberla visto. Pero esa bandera se usó en esta campaña, en la independencia del Perú. Y las tres estrellas simbolizaban justamente a Chile, a Argentina y a Perú, los tres países que estaban peleando por la independencia de este lugar. Brasil es un caso tan especial. Eh, ¿Se acuerdan que yo dije que Napoleón quería invadir Portugal al principio? Ya, pues, lo invadió. Pero el rey de Portugal se arrancó. Tomó su barco, sus cosas, sus maletas, su peluca, su todo, y se vino a Brasil. Entonces el imperio portugués funcionaba en Brasil en realidad. Luego, Napoleón pierde, lo meten preso, el rey de Portugal vuelve a Portugal, a su trono, y en Brasil deja a su hijo, Pedro. Pedro. Y este hijo, después de algunos años, dice, papi, lo siento, ya estoy grande, así que ahora Brasil es mío. Y se independiza. Obviamente, Portugal, que es de este porte, así chiquitito, 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 no va a hacer una guerra contra el gigante brasileño, así que Pedro se salió con la suya. Y ahí por 1840 aparece una cosa que se llama el Imperio de Brasil. ¿Ya? Una monarquía, etcétera, etcétera. Bueno, después a finales del siglo cambió a república, pero nació como el Imperio brasileño, por Pedro que se sublevó. Es como el hijo que se independiza y se va de la casa, solo que se llevó todo Brasil con él. ¿Ya? A ver, la independencia de Chile, bajando un poco
aterrizando un poco el panorama, hay ciertos elementos acá que hay que recordar. Primero, tenemos gente muy preparada y culta, la élite, y eso fue labor de la iglesia, con sus escuelas, incluso con la única universidad que había en Chile, la eh, Pontificia, la Real Universidad de San Felipe, ¿ya? Por el santo, no por San Felipe, no estaba allá, estaba en Santiago, ¿ya? Pero se llamaba de San Felipe, más las escuelas y los maestros, sobre todo los jesuitas, ¿ya? Que educaban mucho a la élite en Chile. Mucho libro, clandestino, pero libro con idea francesa, idea de liberación, de ilustración, de democracia, república, etc. Y todo eso hace que la clase alta criolla tome conciencia de que son importantes. Crece el descontento en ellos por ser postergados y surge el afán de hacer cambios, ya, el afán reformista. Hay muchas cosas que causan descontento en Chile. Primero, el tema de los impuestos. O sea, que nos estén cobrando impuestos los españoles a causa de nada, solamente para financiar los gastos de España. No. Obviamente que los ricos en Chile son los que pagan más impuestos, la élite, y por supuesto que son los que están más molestos. El estanco significa un monopolio. El Estado español tenía el monopolio de la compra y venta de muchas cosas como el tabaco, el copete. Es carísimo y la élite dice, ¿por qué tan caro? Los jesuitas, en una pelea de poder, fueron expulsados de todos los territorios españoles, incluyendo Chile. Entonces mucha gente quedó botada de su guía espiritual, de su líder académico. Muchas haciendas quedaron sin sus dueños y ahí las otras órdenes religiosas como los franciscanos saltaron como huiche a agarrar todas esas tierras. Pero causó mucha molestia en la clase alta esto de que el rey diga, se fueron todos de aquí. Eh, Molestia por no poder ocupar cargos públicos. Eh, Esa forma de gobernar que tenían los Borbones, la familia real española. Eh, ¿Se acuerdan de los Borbones, cierto? La familia Borbón, que también está gobernando en Francia. A ver, tienes que recordar que, para que cachí esto de aquí todo tiene que ver con el apellido de la familia real. Había un rey llamado Fernando, una reina llamada Isabel, reyes católicos. Los dos tenían apellido Trastamara. Se casaron, primos, se casaron. Salió una reina, una hija, Juana, que se casó con un príncipe alemán, que después fue emperador de Alemania y también después, obviamente, rey de España, que era Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, sí, era regio el tipo, ya, supongamos. Pero él tenía apellido Habsburgo. Entonces la hija, Juanita, tiene apellido Trastamara. Este rey nuevo tiene apellido Habsburgo, así que de ahí en adelante todos los hijos que serán reyes de España tienen apellido Habsburgo. Hasta el año 1700, en que el último rey no tuvo hijos. Y cuando se murió, dijeron, ¿quién va a ser rey? Y ahí hay una guerra entre varios países, Francia, Inglaterra, Italia, qué sé yo, y aparecen unos primos de origen francés, de apellido Borbón, que son los que se convierten en gobernantes, y de ahí en adelante el apellido real español hasta hoy sigue siendo Borbón, ¿ok? Pero la característica es que son tipos déspotas, son tiranos, bueno, no quiero meterme mucho en eso, pero hasta ladrones son, dicen las malas lenguas y la historia española. Entonces, te cargan tener reyes así. El tema del libre comercio, porque tú dices, bueno, ¿y el liberalismo dónde quedó? Si España me prohíbe comerciar con gente, con esto, con lo otro. Y tal vez lo peor, fue que en Chile, en 1808, murió el gobernador, designado por el rey de España. Pero como el rey estaba preso, no podía nombrar a un reemplazante, a un nuevo gobernador. Entonces aparece un viejo, este, Antonio García Carrasco,
que alega de que él es el militar más antiguo, y se toma el poder. ¿Ya? Se lo toma en 1808. ¿Cuáles son las características de don José Antonio García Carrasco? No es alguien capacitado, bueno para conversar, ni nada por el estilo, nada que calme, al revés. Es un tipo histérico, violento, represivo, mete preso a muchos españoles por sospecha de querer hacer alguna junta de gobierno, y tal vez lo más grave de él es que es corrupto. Pueden capturar un barco con contrabando, de repente desaparece el contrabando y lo aparece vendiendo él. O sea, el tipo es corrupto. El asunto es que, gracias a eso, es que la aristocracia, la élite, hace una especie de movimiento, de fuerza, para obligarlo a renunciar. El tipo como que se asusta y renuncia. Te fijas, tenemos el primer tipo que se toma el poder, tenemos el primer levantamiento popular, bueno, el levantamiento de la élite en realidad. Y la élite decide, más o menos en junio de 1810, nombrar a este caballero como gobernador de Chile, en nombre del rey, o hasta que vuelva el rey. ¿Se fija? Ahora, ¿dónde está la gracia? Y aquí voy a meterme un cagüín. Don Mateo de Toro y Zambrano es un caballero que más o menos promedia los 85 años. Para la época, es más viejo que Matusalén, es hiper viejo. El promedio de edad ahí es 40, 50, ya con 60 eres anciano, imagínate con 80 y tanto. Está gagá, se le van las ideas. Podemos decir que tiene algo así como demencia senil. La pregunta sería, ¿por qué elegirlo a él como gobernador? Fácil. Como gobernador, tiene toda la autoridad que le entrega el cargo para hacer y deshacer cosas, pero es terriblemente manipulable. Y al lado de él va a estar el secretario, que se llama Juan Martínez de Rosas, que le va a estar diciendo en la oreja todo lo que tiene que hacer. Y el viejo va a hacer caso, porque el caballero, insisto, tiene algo así como demencia senil. Y al final de cuentas, gracias a esta presión y a esta influencia, es que este caballero llama a un cabildo abierto, una especie de reunión de los vecinos para preguntarle, chiquillos, ¿qué hacemos ahora? Era obvio que de ese cabildo iba a salir la idea de una junta de gobierno, iban a salir un montón de ideas medias revoltosas. Por eso era necesario tener como autoridad a alguien que pudiera ser manipulado para que hiciera y ordenara hacer todo lo que la aristocracia necesitaba hacer. Entre ellos, una reunión de vecinos para desde allí armar una junta de gobierno que estuviera formada por vecinos y todos eran de la aristocracia. ¿Cacháis la media vuelta que se dieron en el aire para poder tomarse el poder? Pero que se viera legal, que no se viera nada turbio, que no se viera nada raro. Usaron a don Mateo, pobrecito. Murió al año después, sí. O sea, se armó la junta y ya en septiembre, en mayo, junio, julio, agosto, ya estaba muerto. O sea, así, sirvió. Eh, Se llamó a ese cabildo abierto y ese cabildo fue el que designó la Junta de Gobierno de 1810. Y ahí partió el proceso. Eso es detalle. Eh, Dijimos que la Junta iba a gobernar a nombre de Fernando, pero en realidad queríamos reformar todo el sistema. O sea, cambiar todo sin que se notara, sin que se viera feo. A la chilena, para que nadie se enoje. Pero ese va a ser el tema que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Después les voy a escribir unas novedades en el Classroom, así que no se olviden de mirarlo. Va a estar subido este PPT y todo lo demás. ¿Ok? Así que se me cuidan, que pasen un lindo fin de semana. Y ya, pues, a abrigarse. Chao, profe. Chao, que les vaya bonito. Adiós a Chao. todos. Adiós al tío Juan, que lo vi por ahí. Bye, bye. Ya, eso. Todos, chao, Cuídense. chao.